Quiero hablarle entonces acerca de la gratitud. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de la gratitud, la importancia, el peso que tiene la gratitud. Entonces, quiero mencionarle dos tipos de gratitudes, las cuales debería de ser practicada todo el tiempo. La primera se le conoce como la gratitud horizontal. ¿Qué significa eso? Es a todas las personas que están a nuestro alrededor, cualquier persona. No importa si es un jefe, no importa si es un hijo, un subordinado. A eso se le conoce como la gratitud horizontal. Es cuando le damos gracias a las personas que están con nosotros, las personas que hacen algo por nosotros. Ese es el primer tipo de gratitud. Sorprende cómo las empresas estas transnacionales entrenan a su personal y les enseñan a decir por favor y gracias. Algunas veces lo hacen tan mecánico que uno dice, qué cosa más rara, pero están tratando de entrenarlos. Si usted va a trabajar, por ejemplo, a una transnacional como McDonald's, usted no puede pedir algo sin decir por favor y gracias. Escúchelos, préstele atención cuando le dice, necesito unas papas por favor y gracias. Todo lo hacen de esa forma. ¿Para qué? Para que haya un ambiente dentro de la organización más fluido, más afable, porque debería de ser una práctica. Entonces, darle las gracias a las personas. Pero no es esa la gratitud que quiero enfocar el día de hoy, sino una gratitud que lamentablemente es la menos practicada. Y es triste que sea la menos practicada porque debería de ser la que más práctica lleva. Y me refiero a la gratitud que le tenemos que tener para con Dios. Deberíamos de tener una práctica continua de agradecer al Señor, pero qué tristeza es que es la menos practicada. Y algunas veces decimos, no, pero yo estoy agradecido con Dios. Pero ¿qué tanto verdaderamente estamos practicando la gratitud para con el Señor? Observe lo que ocurrió en una experiencia de Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 12 en adelante. Observe lo que ocurrió. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Recuerde que nada en la Biblia está puesto por casualidad o porque se le ocurrió a alguien. Todo tiene un sentido. Ellos se quedan a cierta distancia porque si se acercaban más, ellos no sabían la reacción de los discípulos o las personas que normalmente estaban alrededor de Jesús. Pero estas personas podían apedrearles. Si un leproso se acercaba a una persona limpia, podría ser golpeado el leproso. Por eso se quedan a cierta distancia. Él levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Aquí viene el versículo 14 donde Jesús responde, les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Esa expresión es algo del Antiguo Testamento, de la ley, que aquel que recibía una sanidad, si ya estaba sano, necesitaba presentarse delante del sacerdote y era el sacerdote quien le observaba y decía, usted está sano, puede reintegrarse a la sociedad. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Cuando les dice vayan donde el sacerdote, ellos dan la vuelta y van a donde el sacerdote. Y cuando van caminando, notan que están limpios. Versículo 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. ¿Sabe esa expresión a voz en cuello? No es como muchas veces, estoy alabando al Señor y sí, y gloria a Dios, y Dios es bueno, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Él no estaba así. Él estaba con todo su pulmón, gritando. Imagínense, un hombre despreciado de la sociedad, estaban en la sociedad, eran lo más último, era despreciado, azotado, apedreado. Se dicen que los leprosos
Si alguien le preguntaba ¿y de qué familia o de qué descendencia eran? Ellos decían, nosotros no tenemos descendencia. No querían manchar ni siquiera el nombre de su familia, de su tribu, porque eran leprosos. Entonces él regresa y a voz en cuello gritaba, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estoy sano! Eso es a voz en cuello. Quizás no tengo la fuerza de voz que ese hombre tenía en ese momento. Versículo 16, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Note que eso está en plural. Las gracias. Gracias, 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 gracias. Este hombre era samaritano. Una vez más, nada está puesto por casualidad. Todo tiene un sentido en la Biblia. Esto de que este hombre era samaritano significa que no era judío. Aunque vivía en una región que era considerada como parte de Israel, esta gente se había mezclado y muchos de ellos habían sido llevados de otras tierras y puestos ahí y no eran cristianos. Bueno, no eran judíos, considerados judíos. Por eso se señala eso. Note que cuando este hombre clamó por su sanidad, de seguro tuvo que hacerlo gritando, porque no estaba como aquí cercano, sino que estaba lejano el Señor. Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Pero volvió, cuando regresó, obviamente él no podía acercarse a Jesús, pero cuando regresó para dar las gracias. Y lo interesante es que la petición de él no superó su gratitud, sino todo lo contrario. La gratitud con que regresó fue más grande que la forma en que pidió. Como pedimos al Señor y hemos recibido un milagro, y quiero preguntarle, ¿cuántos hemos recibido un milagro? Entonces nuestra gratitud debería de superar la forma en que nosotros pedimos ese milagro. Y aquí tenemos a un leproso que su gratitud fue superada, superó la gratitud, la forma en cómo pidió aquel milagro. Pero vemos a Jesús viendo a este hombre, de seguro se sentía feliz por verlo, pero también en medio de eso había un momento de tristeza. Jesús se sintió triste. Ese momento de tristeza de Jesús era porque quien había regresado era solo uno. El 10%, nada más uno. ¿Cuántos fueron sanados? 10. Solo uno regresó. Y si pudiéramos aplicar esto, significa que de todas las personas que reciben un milagro, solo una persona, solo el 10% regresan para dar gracias. Jesús está triste y versículo 17 del capítulo 17 de Lucas, al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Al ver Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió a dar gracias a Dios? ¿Por qué solo este? ¿Por qué solo uno? Yo me imagino que, hay veces creemos que Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros somos el reflejo de Dios, somos imagen de Dios. Las emociones que nosotros tenemos también Dios las tiene. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay veces nosotros estamos haciendo y haciendo por nuestros hijos muchas cosas y de repente escuchamos a nuestros hijos hablando mal de nosotros. Y uno está diciendo, si yo he visto a una persona que es sacrificada, son las madres. Y algunas veces las madres dejaron de estudiar, les ofrecieron que se practicaran un aborto. Yo he escuchado a personas decirle, te vas a truncar la vida con ese bebé. Y la mujer dice, no, yo estoy dispuesta.
Yo voy a sacrificar mi vida y quizás muchas son abandonadas, madres solteras y van luchando por la vida, quitándose el pan muchas veces de la boca por darle a los hijos. Y de repente uno escucha a un hijo hablando mal de su madre o de su padre. Y algunas veces tendrán razón, pero la vasta mayoría de veces es pura ingratitud. Y así estamos con Dios. Así está Jesús indignado diciendo, ¡hey! 10. Y no es como, le di un pedazo de pan y ya, y gracias. No, era una enfermedad que iba a llevar a la muerte. Y no solo una enfermedad de muerte, es una enfermedad vergonzosa. Yo no sé si ha tenido la oportunidad de ver a alguien con lepra. Pierde la nariz, por ejemplo, las orejas, la yema de los dedos desaparece. El dolor que causa ver a una persona como esta. La familia, toda la casa huele a lo que esta persona, cómo se está dañando la piel, la carne. Y uno ve a una persona que ha perdido la nariz completamente, que no tiene la oreja, que la cara tiene agujeros, que tienen que andar vendados porque todo el tiempo está supurando la piel. Es algo terrible. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un milagro sorprendente, especial, y solo uno regresa para dar las gracias. Yo creo que Dios debe de estar indignado cuando nosotros, y ahora lo quiero llevar a nuestro plano, cuando Dios ha hecho milagros sorprendentes en nuestra vida, y más adelante quiero hacerle un recuento, pero esto es algo que yo hago. Cuando me pongo de pie, recuerdo que este pie izquierdo no debería de estar ahí, porque un bus pasó sobre ese pie. No fue cualquier cosa. Cuando yo sentí que el bus pasó sobre mi pie, era un bus, estaba completamente lleno. Yo iba guindado en la puerta y iba a entrar una mujer embarazada. Entonces imagínense, todos estábamos ahí. Me bajo, otro amigo también se baja, sube esta mujer embarazada y como puede se acomoda, y cuando ya tratamos, mi amigo se acomoda. Cuando yo trato ya de acomodarme, el bus arranca, ya no puedo, no tengo el chance de acomodarme, y cuando voy a subir el pie, salto para poder agarrarme y montarme en el bus, pego el pie en la primera grada y no logro sujetarme bien y caigo de espalda y el bus pasa sobre mi pie. Yo creía que no había pasado, yo creía que era mentira. Pero cuando veo el zapato, veo la marca del bus y el zapato retorcido, y tenía una hebilla enfrente que no crea que era una hebilla de esas o algo de metal así fuerte, era como un adorno, y veo el adorno retorcido por las llantas que había pasado, la llanta que había pasado en mi pie. Y escucho los gritos, eso es lo otro, escucho los gritos, porque eso fue frente a una escuela y habían unas señoras vendiendo y decían, le desbarató el pie, y yo, Dios mío, y me veo el zapato, y me habían dicho que cuando uno pierde un miembro todavía siente como que lo tiene. Entonces si alguien pierde una mano cree que todavía tiene la mano, la cabeza no ha asimilado que ya no está ahí. Y yo decía, pero yo me siento el pie, y me pongo de pie, yo me siento el pie. Y me acuerdo de eso, pero ¿será que me pasó eso? Y muevo los dedos y miro que el zapato se mueve. Pues sí tengo los dedos. Y me subo, ahí sí me hicieron espacio, se apartó todo el mundo para que me pudiera subir. Y yo me subo y miro al chofer, no quería ni volverme a ver. Él estaba pálido. Y empezó a inflamarse el pie. Era como que Dios diciéndome, para que no tengas dudas que te pasó el bus. Se inflamó el pie. Entonces cada mañana cuando veo este pie, obviamente es un pie de hombre y no tiene nada bonito, ¿no? Pero para mí el pie más hermoso es mi pie izquierdo más bello. Bueno, solo tengo un pie izquierdo, ¿verdad? Pero de todas formas, no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa que Dios hizo en mi vida. Por eso cada vez que veo mi pie izquierdo, recuerdo que hay un milagro por qué dar gracias.
Y estoy seguro que usted tiene una historia que contar y decir, si usted supiera lo que Dios hizo. Necesitaba esto, me dolía esto, enfrentaba esta situación, enfrentaba un momento difícil, enfrentaba una adversidad y el Señor hizo el milagro. ¿Cuántos pueden decir, yo soy esa persona? Entonces tenemos mucho por qué regresar para dar gracias. No fue cualquier cosa la que Dios hizo en la vida de estos hombres. Pero qué tristeza le debió haber dado a Jesús mirar que solo uno regresó. ¿Cómo vamos a practicar entonces la gratitud? Lo primero que vamos a necesitar es abrir la boca y decirle gracias, Señor. Es dando las gracias. ¿Qué tal si lo hacemos en este momento? Y cierra sus ojos ahí donde está. Y los que nos ven a través de video también hacemos lo mismo. ¿Y qué tal si le decimos, Señor, gracias? Gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo en este momento en mi vida. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal si lo decimos todos juntos? Gracias. Gracias. ¿Sabe qué vamos a necesitar? Entonces, haga una lista. Haga su lista del por qué dar gracias. ¿Por qué va a darle gracias a Dios? Haga la lista. Escríbala. Señor, tengo tanto por qué dar gracias y quiero acordarme de esto. No quiero olvidarme. El Salmo 102, versículo 1 nos dice: bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No me voy a olvidar de ninguno. No me voy a olvidar. Voy a tener memoria de todo lo que Dios ha hecho. Versículo 2. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré. ¿Con cuántas fuerzas? Con todas. Y recordaré todas sus bondades. Recordaré todas sus bondades. ¿Cómo voy a olvidar todas las cosas que Dios ha venido haciendo? Por eso dice el salmista, y recordaré, ¿cuántas? Todas sus bondades. ¿Sabe? Una definición de gratitud que me encantó es la memoria del corazón. Es el corazón acordándose de cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Otro paso que vamos a dar para nuestra gratitud no solo es decir gracias, es también actuar con agradecimiento. Actuar como una persona agradecida. Algunas veces uno hace algo por alguien y la persona dice gracias. Pero si uno tiene una necesidad o le pide un favor, mire, ay, no, es que disculpe, no puedo. Esa es una actitud agradecida, ¿verdad que no? Aunque la persona haya dicho gracias. Algunas veces así estamos con Dios. Le dijimos gracias, Señor, pero luego Dios nos dice, quiero que te apartes de todo pecado. Pero es que, Señor, yo no puedo dejar a esta persona. Señor, pero es que quiero que me busques. Lo que pasa, Señor, es que no tengo tiempo, estoy cansado, estoy cansada. Quiero que, no, es que más adelante, otro día, el lunes empiezo, mañana, veré cuándo inicio. Entonces, aunque de nuestra boca salió un gracias, nuestra actitud no está mostrando agradecimiento. Ve a este hombre, versículo 16, y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Rostro en tierra. Y recuerde, si alguien viene y se arrodilla aquí, pues aquí antes que usted venga en la mañana, desde el día sábado, de hecho, está limpio, se limpia. Si uno se arrodilla aquí, pues no, tal vez no se va a ensuciar tanto, pero estamos hablando de un lugar donde hay mucha arena y suciedad. Y este hombre, él dijo, ¿cómo me va a incomodar tirarme a los pies de este hombre que de seguro están sucios sus pies si yo toqué lo más bajo
que un ser humano puede tocar en mi vida. Esa es una actitud agradecida. Necesitamos cambiar nuestras actitudes. Algunas veces nos da vergüenza que alguien nos vea levantar las manos. Ay, no, pero es que me da pena. O que alguien nos escuche decir, gloria a Dios. Ay, qué religioso ese hermano. Nos da vergüenza. O decirle a alguien, conocí a Jesucristo. Él me encontró y ahora mi vida es diferente. Es que van a creer que ahora me cambié de religión. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay algunas personas que le van a negar delante de los hombres. Y cuando llegue el día, Él nos va a negar delante de Dios. Eso está serio. Hay personas que le preguntan, ¿y vos sos cristiano? No, a mí lo que pasa es que mi esposa me exige, me pide que vaya, yo la acompaño, pero esas cosas, porque nos da vergüenza. Y baja a la iglesia. Sí voy, pero esa es una tradición. ¿Cómo funciona eso? Y Dios observando dice, si yo no mal recuerdo, yo he hecho muchos milagros en tu vida. ¿Dónde está esa actitud de adoración que debemos mostrar? Es que nuestras acciones entonces reflejan nuestra gratitud. ¿Cómo actuamos? Así reflejamos nuestra verdadera gratitud, nuestra forma de actuar. Quiero contestar una pregunta del por qué muchas veces no somos agradecidos. Y eso pasa en nuestros hogares con nuestros hijos. Si usted viene y le paga la universidad a alguien que no es su hijo, imagínese que yo le diga, quiero pagarle la universidad a un joven acá, no es mi hijo. ¿Qué va a pasar? La persona va a decir, sí, yo quiero que me la pague. Y empezamos todos los meses a pagar esa universidad. ¿Cómo va a estar esa persona? Agradecida. Pero usted le paga la universidad a sus hijos. Y le voy a decir algo, muchas veces salen mal, no les importa. Ay, es que lo que pasa es que salí mal y entonces hay que llevarla de nuevo, hay que ir a reparar o hay que hacer y hay que pagar. Pero yo no tengo dinero, yo no sé, entonces, yo no sé si quieres que me salga. ¿Y uno está qué? Yo tuve que aplicar a una beca para la universidad. Y yo podía observar a mis compañeros, era una universidad, bueno, de hecho fue la primera universidad como privada de este país, y era carísima, yo no podía pagarla. Y los que estaban ahí eran gente que tenía dinero, y yo podía observar cómo no les importaba salir bien. Y yo estaba diciendo, si yo salgo mal pierdo la beca. Yo tenía que tener 80, y si un profesor se equivocaba en un punto, yo iba y le dije, mire profesor, es que aquí usted me restó. Y me decían, pero si vas bien, ¿de qué te preocupas? Si ya la aprobaste. Es que no entendían que si yo salía mal perdía la beca. Y yo, no, hombre, ¿qué me importa? Claro, porque el papá, la mamá estaba sacrificándose por pagar. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque nos creemos merecidos. Esa es la razón. Nos sentimos merecidos, es que yo lo merezco. Y en un sentido es cierto, cuando uno es hijo de Dios, Jesús, producto de que pagó un precio, por eso nos ha hecho acreedores de sanidad, de milagros, de puertas abiertas, de bendición, pero no lo merecemos. Es pura misericordia de Dios. ¿Amén, iglesia? Entonces la pregunta es, ¿somos agradecidos o somos merecidos? ¿Estamos agradecidos con Dios o simplemente no, Él tiene que hacerlo? Versículo 17, vamos una vez más. Jesús le dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Ahí lo puede ver. Al que uno ayuda fuera, gracias. Pero en casa no hay una gratitud. Claro, no se preocupe, que ellos luego cosechan. Los hijos que están acá y no le damos gracias a los padres, no se preocupe, usted va a volver a ver esa película. ¿Sabe a dónde?
con sus propios hijos, porque usted está sembrando el día de hoy y va a cosechar. Así que siembre bien. Note que hay también una recompensa cuando somos agradecidos. Cuando usted y yo somos agradecidos, hay una recompensa. Hay algo extra cuando somos agradecidos. Versículo 19. Y al samaritano le dijo: levántate y vete. Los 10 fueron sanados, limpiados. Pero no se dice esto de los otros 9. Tu fe te ha salvado. Hay una diferencia. Este agradecido no solo fue sano, sino que ese día también su nombre fue escrito en el libro de la vida. Hay una gran diferencia, queridos hermanos, con aquellos que son agradecidos. Por eso quiero animarle para que vivamos como personas agradecidas, no como personas merecidas. Vivamos agradecidos. No como una persona que siente que todo lo merece. Y le dije que íbamos a hacer una pequeña lista del por qué dar gracias. Esta es una lista general, pero usted puede hacerla particular. Debíamos de dar gracias porque tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Tenemos vida eterna. Diga conmigo: yo tengo vida eterna. Oh, vida eterna. Una esperanza de que el día que partamos de esta tierra no se acabó ni vamos a muerte eterna, sino a vida eterna. Pero también en esta tierra usted tiene vida. Pero estoy enfermo, pero usted está vivo, usted está viva. Y mientras hay vida, todavía hay esperanza por un milagro para su vida. Usted está vivo. Amén. Hay vida entonces. Si usted tiene salud, hay por qué dar gracias también. Podemos dar gracias. No tiene idea de cuántas gracias le doy por la salud. Hay veces transcurre un año y no me enfermo ni una sola vez en ese año. Ni una gripe, nada. También por la familia. ¿Cuántos tenemos familia? Padres, hermanos, amigos, que a veces son más que familia. ¿Ve que hay algo por qué dar gracias a Dios? ¿Y qué tal por este nuevo día? ¿Cuántos hoy tienen un nuevo día? ¡Wow! Tenemos un nuevo día, nuevecito, un nuevo día. También trabajo. Si usted tiene un trabajo, tiene por qué dar gracias. ¿Tiene sustento? Hemos recibido sustento, hemos comido, tenemos abrigo también, tenemos un lugar donde dormir, donde reposar la cabeza. Tenemos algo por qué dar gracias. Por eso, ahora usted necesita hacer su lista personal. Ya le comenté cuál es mi lista personal. Algunas no de ellas. Mi pie izquierdo, mi brazo izquierdo. A mí me gustaban los deportes, pero hay veces decía: ¿cómo voy a funcionar si este brazo me duele tanto? De ahí lo que Dios hizo en mi brazo derecho. Y así podría seguir y seguir lo que Dios ha hecho en mi familia, en mis hijos, en mis padres. Mi hermana con un diagnóstico de cáncer, 2 tumores, uno del tamaño de un melón y el otro del tamaño de una toronja, para que tenga una idea de lo serio que era. Y diagnosticada completamente sana, 0 cáncer. ¿Cómo no hacer la lista para dar gracias? Cuando me dicen personas: es que yo me pongo a orar y no sé, oro y ya después no sé qué orar. Haga su listita del por qué dar gracias. Un día miré la muerte venir. Tenía forma de un camión. Había un accidente que no podíamos pasar, entonces estaba ahí
esperando para ver cómo hacía para pasar, y de repente había una cortina de humo en la parte de atrás nuestra, y de repente miro por el retrovisor un camión que yo calculo venía como a 60 kilómetros por hora. Y cuando lo veo, mire lo único que dije, venía una mujer embarazada al lado, venía mi esposa atrás, embarazada de Samuel, y con Andreita al lado. ¿Sabe lo único que dije? Señor, nos vemos en un momento. Eso fue lo único que pude decir. Y lo dije en mi mente, porque estaba mirando el retrovisor, ver ese camión, y de repente cuando están ya por darnos, el hombre gira el timón y se va por un barranco. Ese hombre perdió la vida. Estoy aquí de pie porque su misericordia me ha alcanzado. Ya éramos pastores. Tal vez se contaría la historia. Ay, ustedes no saben, una familia pastoral que estaban abriendo una iglesia en Estelí, estábamos yendo a abrir una iglesia en Estelí, los agarró un camión por detrás y los metió debajo de una rastra. Delante de nosotros estaba una rastra, los metió debajo de una rastra y perdieron la vida instantáneamente. Eso es lo que hubiese pasado. Pero estamos aquí y usted está aquí, no por su fuerza, no por su sabiduría. Usted está aquí porque a Dios le ha placido que esté aquí, porque su misericordia ha sido maravillosa para su vida. Tenemos mucho por qué dar gracias, iglesia.